Ha llegado el banner que marca lo que vamos a tocar y está un poquito chueco, un poquito no puedo soportar. Ay, creo que está mejor, no sé si está igual. Al otro lado, bueno. Integridad, integridad. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Proverbio 27, anótese, Proverbio 27 y realmente medite, ore en este pasaje que Dios nos da aquí en la comunidad. Dichosos los que son íntegros, que caminan en su integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. Vamos a ver un poquito este tema, la integridad y qué está al lado de integridad, ¿no? Vamos a hablar sobre la honestidad. El pastor Fabio ya empezó el domingo pasado este tema y me encantó porque nos ubica como él enfrentó o encaró el tema y nos dice que nadie es absolutamente íntegro. Nadie es absolutamente íntegro. Y yo doy gracias a Dios por esa palabra, porque nos podemos deprimir muchas veces cuando escuchamos prédicas de este tipo y realmente el Dios nos lleva a que seamos santos, a que seamos íntegros. Y solamente somos íntegros y somos santos por la gracia de Dios. No sé si me pueden dar un poquito más de por favor, Melvin. Se puede, ¿verdad? ¿Halo? Estoy, por lo menos un poquito más. Decía que realmente a veces hablar de, por ejemplo, excelencia, hablar de diligencia, hablar de integridad, son aspectos que en nuestra cultura, hermanos queridos, a veces nos cuesta, empezando del que les habla. Pienso que es algo que debo reconocer. Todos estamos en el camino, pero lo importante es que estemos tratando sincera y honestamente copar o cumplir la expectativa de nuestro Señor, no por lo que somos nosotros, sino por la gracia de Dios, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y lo que debemos hacer entonces, el secreto es ser dóciles a la voz del Espíritu. Ser dóciles a la voz del Espíritu. Porque muchas veces, y eso nos pasa, y eso ha pasado desde Adán y Eva, Dios nos dice una cosa a través de su palabra y nosotros hacemos otra, que lo que a nosotros nos parece. Eso es típico. Entonces debemos realmente tratar y dejarnos llevar por el Espíritu Santo. La palabra nos habla tanto de caminar en el Espíritu, orar en el Espíritu, pensar en el Espíritu. Es obedecer al Espíritu cuando Él nos habla y nos enseña a través de su palabra. La integridad es uno de los valores y virtudes que todo discípulo de Cristo, hermanos, todo discípulo de Cristo debe buscar. Y vamos a ver qué implica, qué quiere decir ser íntegro, ser honesto. La honestidad va muy de la mano con la integridad, ¿no? Si tú quieres ser íntegro, tienes que ser honesto, y si quieres ser honesto, tienes que ser íntegro, ¿verdad? Y incluso nos mueve para poder mejorar nuestras interrelaciones, construir confianza entre nosotros. ¿A quién no le gustaría trabajar en su parte de su equipo de trabajo con personas íntegras? No voy a decir que levanten la mano,
pero todos estoy seguro que nos interesaría poder tener en nuestro equipo personas íntegras. Ya ustedes pueden imaginar, cuando hablamos de integridad estamos hablando de completo, de íntegro, pero vamos a ir desarrollando un poco más esto. Una forma de testificar que somos hijos de Dios es de que mostremos la integridad que Dios quiere mostrar a través de nosotros. La integridad. Pero creo que es justo comenzar este tema de la integridad, de la honestidad, remarcando la integridad de nuestro Dios. Si ustedes se ponen a meditar un poco, Dios, como Dios es amor en forma absoluta, porque Dios define la palabra, Dios es amor, Dios es justo, Dios es misericordioso. Él encarna cada una de estas virtudes y valores en parte de su carácter. De la misma forma, hermanos, Dios es la integridad absoluta. Y si no fuera, hermanos, ni yo ni ustedes estaríamos acá. Porque tenemos que tener la absoluta seguridad que Dios es, como dice en Hebreos 13:8, Hebreos 13:8 dice, Cristo, que es Dios, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cristo es el mismo, no cambia, no cambia. Lo que Él dice se cumple, lo que Él dice no se hace. A veces le queremos hacer decir a Dios cosas, o queremos que Él haga cosas que Él en su soberanía, pues Él puede que sí quiera o no quiera. Me refiero cuando empezamos a declarar las cosas. Yo declaro que tú estás sano, y Dios ha permitido que él esté enfermo con un propósito, para que pueda someterse más a Él, para que pueda confiar más en Él. No es que Dios se goza de ver a la gente enferma, no, Él quiere que estemos sanos, pero Dios es soberano y Dios tiene un propósito para todo. Si no, diríamos, Señor, qué injusto eres porque has permitido que esas 3 hermanas se caigan y estén postradas. A veces somos imprudentes, a veces simplemente nos caemos porque Dios lo permite, pero tenemos que conocer y saber que Dios tiene propósitos. ¿Qué es integridad? Significa la calidad de ser honesto, justo e imparcial. También quiere decir ser o estar completo. Esto lo vamos a ver. Me gusta cuando habla de ser completo. ¿Completo qué? Completo, no sé si ustedes alguna vez han hecho un puzzle, una rompecabezas, no sé, de 500, 200 o 1000 o 200 piezas. ¿Qué pasa si una piecita se perdió? El rompecabezas no sirve, no está completo. La integridad que Dios nos pide es que estemos completos. Y realmente voy a tratar con la gracia del Espíritu Santo de que entendamos qué implica ser íntegros. Y se van a llevar por lo menos un concepto de lo que es integridad en la vida de cada uno de los cristianos. Si Dios no fuera íntegro y no fuera el mismo ayer, hoy y siempre, ¿se imaginan cómo sería? Dios estaría dando su amor en función de cómo nos portamos, por ejemplo. No, Dios es absolutamente amor. Dios es fiel en forma absoluta y no es fiel en función de cómo nos portamos. Bendito sea Dios. Esa es
parte del carácter de nuestro Dios, su integridad. Él es absoluto. Cuando dice los voy a amar con amor infinito, Él nos ama con amor infinito, al punto de haber enviado a su Hijo Jesucristo, porque también Él es absolutamente justo y recto. Él sentenció, hizo una sentencia con Adán y Eva cuando ellos pecaron en el huerto de Edén. Dios emitió un juicio a la humanidad en esas dos personas y dijo: el que peca muere. Y estaba hablando de la muerte espiritual. Y todos hemos pecado a partir de Adán y Eva. No hay un solo justo, ni siquiera uno, dice la palabra en Romanos. Todos se desviaron, a una se han hecho inútiles. Pero como Dios es amor absoluto y es justicia absoluta, tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo para que pueda Él morir en la cruz y satisfacer su justicia, porque Él fue el único ser humano que nació de María Virgen por obra del Espíritu Santo, no de varón, que vivió y no pecó. Era el único que podía pagar por nuestras culpas, por nuestro pecado. Por eso Jesucristo fue el único que debía morir. Yo muchas veces cuando comparto el Evangelio pregunto: ¿por qué Jesucristo tuvo que morir de la forma que murió? Porque no había otra alternativa, hermanos. Era el único que satisfizo la justicia de Dios, porque Dios es justo. Y si Dios dijo: todo el que peca muere, y todos hemos pecado, no teníamos esperanza. Pero como Él es amor, y es amor absoluto como parte de su carácter, no le quedó otra que enviar a su Hijo Jesucristo, que fue el único ser humano que no tenía pecado y murió para pagar lo que nosotros teníamos que haber pagado y no podíamos. El sí de Dios es sí y su no es no. Vamos a ver un poco más lo que es la honestidad. Hemos dicho que la integridad se puede definir como algo por el ser que es honesto, justo, imparcial, un ser completo o estar completo. La honestidad es parte de lo que es la integridad. ¿Y cómo podemos definir la honestidad? Se define como que es la cualidad que consiste en decir y o hacer algo con total sinceridad y franqueza, respetando los valores de la justicia y la verdad. Voy a leer una vez más. La honestidad podemos explicar, definir como la cualidad que consiste en decir o hacer. Es muy importante esto. Decir y hacer va muy en relación con la integridad. Honestidad, integridad. Hacer algo con total sinceridad y franqueza, respetando los valores de la justicia y de la verdad. Hay un pasaje que vamos a empezar viendo, que está en Segunda de Corintios 8, 21. Segunda de Corintios, no sé si, ya está, muy bien. 8, Segunda de Corintios 8, 21. Y dice: procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Interesante que en otras versiones, por ejemplo en la NBI, la nueva versión internacional, dice, en vez de decir honradamente, dice honestidad, con honestidad. Procurar hacer las cosas con honestidad. En otra versión dice hacer las cosas, hacer lo correcto, hacer lo bueno, hacerlo todo bien. Entonces, si estamos hablando de honestidad, es hacer la cosa bien hecha,
¿no? Seamos honestos. Es lindo ver que una persona honesta es una persona confiable. Lo que yo le digo, confío que él lo va a hacer y lo va a hacer bien. Este contexto de segunda de Corintios 8:21 está cuando las iglesias de Macedonia hacen una colecta y entregan este dinero en Pablo y algunas personas más, y tienen ellos que llevar esto a Jerusalén. Entonces tienen que ser personas honestas, ¿verdad? Honradas, que realmente no puedan sacar viáticos de esa recolección que había hecho la iglesia de Macedonia. Entonces, en el versículo nos habla de que hacer estas cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. ¿Qué significa ser honestos delante de Dios? Ser honestos delante de Dios no implica otra cosa, hermanos, puede ser mucho más, pero ser obedientes de lo que Dios quiere que hagamos. Honestos delante del Señor es obedecer su palabra. ¿Y qué quiere decir ser honestos delante de los hombres? Ser honesto delante de los hombres es dar un testimonio vivo que cada uno de nosotros, hijos de Dios, estamos haciendo lo que creemos. Habla de que yo creo en algo, y si yo creo en algo, voy a hacer en consecuencia, voy a actuar. Mis acciones van a ir en concordancia con lo que yo creo. Esa es una persona honesta, íntegra delante del Señor. Vamos a hablar más sobre este concepto, hermanos, que es el concepto que vamos a ir profundizando cuando hablemos de integridad, y es el concepto que me gustaría que se lleven en esta mañana. Pueden llevarse mucho más, pero esto es integridad. Honestidad no es otra cosa que ser congruente. Si yo estoy hablando desde este púlpito y me tocan temas a veces difíciles, tengo que ser congruente con lo que yo estoy hablando. Si no, no tiene ningún valor. Por lo menos tengo que tratar de ser honesto, de ser sincero, de hacer las cosas de acuerdo a lo que yo creo que en la palabra de Dios nos habla. Y ese es lo profundo de lo que implica la integridad. Pero vamos a ir un poquito más con lo que es la honestidad. Y decimos que la honestidad de cada uno de nosotros comienza en nuestros pensamientos. Una persona que es honesta, seguramente sus pensamientos, su forma de ver, de pensar, es honesta. Y la palabra nos dice muy claramente allá en Filipenses 4:8. En Filipenses 4:8 nos habla precisamente de esto y nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¡Qué desafío que Dios nos pone a cada uno de nosotros! Pienso yo que este versículo y lo que es la benignidad van muy de la mano. Muchas veces sabemos cuando una persona es buena, pero ¿qué es benignidad? Es aquella persona que piensa siempre lo mejor de la otra persona. Es interesante, una persona que no es benigna, si tú cruzas por la calle con un amigo y ese amigo está distraído, como suelo estar yo, y no te saluda, si tú no eres benigno, dices: pucha, qué farsante este ñato, ¿no? Me conoce y no me saluda. Pero una persona benigna, ¿qué es lo que dice? Seguro que no me ha visto, por eso no me ha saludado. O quizás estaba distraído.
y no me ha saludado. Ser benignos es pensar en lo bueno de la otra persona. ¿Cuántos somos benignos? ¿Cuántos pensamos realmente en todo lo bueno? Porque nuestros pensamientos, de alguna manera, hermanos queridos, van a dar lugar a nuestra acción. Y esto sabemos que no es fácil, porque el mundo nos está bombardeando, nos bombardea con pensamientos negativos, egoístas, sexuales, y nos hace pensar mal, caemos, pisamos el palito. Pero esto no es nuevo. No sé si me consuela o qué, pero en Génesis 6:5 dice, ¿se acuerdan esa antes del diluvio? Cuando realmente toda la humanidad estaba mal, estaba podrida. Y Génesis 6:5 dice Moisés ahí, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente en el mal. ¿Y qué es lo que Dios hizo? El diluvio universal. Gracias a Dios que Él dijo, nunca más voy a repetir eso, porque si no ya seríamos candidatos a otro diluvio. Hermanos, procuremos pensar en lo bueno. La vida está llena de cosas buenas. ¿Por qué escogemos lo malo? Porque nos dejamos influenciar. Los comerciales, todo en la tele nos lleva a eso. No voy a quedarme más. Tenemos que ser honestos y modelar honestidad con nuestros hijos. Hermanos, yo pienso que la familia de cada uno de nosotros es un centro de capacitación intensiva. Es un centro de capacitación que nosotros los padres somos los instructores de cómo estamos capacitando a nuestros hijos para la vida, para su vida futura. Hay un versículo que Pablo le dice a Tito. En Tito era un discípulo de Pablo, y en Tito 2:6-8 le dice: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, sinceridad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario, o sea Satanás, se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Hermanos, la Biblia nos insta, nos mueve que podamos ser ejemplos como pastores. La responsabilidad que tenemos, hermano, es muy grande. Pero gracias a Dios, no solamente como pastor, sino también como jefe en el trabajo. Tienes que ser ejemplo como padre en tu casa. Los padres de familia tienen que ser ejemplo de integridad, de honestidad, de amor para con sus hijos. Pero ya mis hijos están grandes, pastor, ya me libré de eso. No, nuestros hijos aún mayores tienen los ojos puestos en cada uno de nosotros. Y quieren ver ellos padres íntegros, que cuando se comprometen con algo cumplen. Entonces dice, pastor, mejor no me comprometo con nada. Pero tampoco funciona así, porque nos tenemos que comprometer. Estamos modelando, somos, hijito, no hay que mentir. El famoso ejemplo, ¿no? Y cuando nos llama alguien que no queremos hablar, dile que no estoy. Hombres y mujeres que un día van a estar aquí al frente de nosotros, hablándonos también. Y qué lindo que ellos digan: trato de ser íntegro, porque he visto a mis padres que ellos trataban
de ser íntegros. Un día de mañana nuestros hijos van a estar en puestos públicos, van a ser empresarios, y tenemos que prepararlos para ese momento. Hay un ejemplo que he sacado del internet que me ha gustado y se los voy a leer rápidamente, y dice así: era una vez un rey que estaba ya poco anciano y se dio cuenta de que si llegase a morir no habría nadie para tomar su lugar, el trono. Entonces decidió adoptar un hijo. Él comenzó una competencia y 10 niños llegaron a las finales. El rey les dijo: les tengo una prueba final. Quien gane será mi hijo y heredero de mi trono. Entonces el rey les dio a cada niño una semilla y les pidió que la llevaran a su casa, la plantaran y la cuidaran por 3 semanas o 3 meses, no sé. Los niños se fueron a su casa y plantaron sus semillas. Uno de los niños y sus padres se pusieron muy tristes porque la semilla que habían sembrado no pudo germinar. El niño había hecho todo lo posible, pero la semilla no germinaba. Sus amigos, muy acomedidos, le aconsejaron comprar otra semilla y plantarla. Total, el rey no se va a dar cuenta. ¿Dónde estoy? Pero sus padres, que seguían a Cristo, siempre les había enseñado a ser honesto. Por lo tanto, él no lo hizo. Al final de estos 3 meses, los niños regresaron al palacio. Todos los niños muy contentos y sonrientes con sus plantitas. A cada niño el rey le preguntó: ¿es esta, niño, la planta que germinó de la semilla que te di? A lo que cada niño respondió: sí, mi rey. Cuando el rey llegó al niño que no tenía nada, el rey le preguntó: ¿qué pasó con la semilla que te di? Y el niño, temblando, respondió: yo tomé la semilla que usted me dio, rey, y yo la planté e hice todo lo posible para hacerla crecer, pero no germinó. Entonces el rey tomó al niño a su trono y le dijo: a todos los niños le he dado una semilla hervida, y una semilla hervida no puede germinar. Una característica esencial de un rey, de un gobernante, de una autoridad, es la honestidad. Este es el único niño que la tiene, y este es el único niño que ha pasado la prueba. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, hermanos, porque a veces, pensando que queremos lograr lo que queremos, forzamos, y cuando forzamos, muchas veces caemos en falta de integridad. Hay un proverbio que está en el proverbio 16, 12, 3, que lo voy a leer en la nueva versión internacional, que dice: el rey detesta las malas acciones, porque el trono se afirma en la justicia. El rey se complace en los labios honestos, aprecia a quien habla con la verdad. Qué hermoso, hermanos. Seamos fieles, justos y honestos, sin importar lo que pase, aun si la vida nos da una semilla hervida. Dios, quien es fiel, justo y honesto, lo sabe todo, y en su momento nos va a recompensar. Ser honestos, hermanos, es lo más lindo que puede haber en la vida. Y ser un gobernante, una autoridad, un jefe en la empresa, jefe de familia honesto, es lo mejor que nos puede pasar. Lamentablemente, la gente aprende de acuerdo al ejemplo en que estamos viviendo.
Y no quiero ahondar más, pero sabemos que el ejemplo que vivimos da pena, porque lo que menos hay en la sociedad en general es integridad y honestidad. Tenemos que contrarrestar este ejemplo que vivimos en la sociedad, en nuestros hogares, tratando de ser lo más íntegros posibles. Y por último, cuando hablamos de honestidad, tenemos que tener honestidad con lo que decimos y hacemos. Y ahí vamos ya un poquito a la médula de la prédica. Ejemplo de deshonestidad eran los fariseos. Los fariseos conocemos casi todos quiénes eran, qué características tenían. ¿Qué características tenían? Los fariseos eran buenos para enseñar y poner cargas en el pueblo, pero eran malos para cumplirlos ellos mismos. Hay un versículo en Mateo 23, 3 y 4. Mateo 23, 3 y 4, que dice: todo lo que os digan que guardéis, digan los fariseos que guardéis, guardadlo y hacedlo, dice Jesús. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esos son los fariseos, hermanos. ¿Cuántos nos parecemos un poco a ellos? Creo que la mayoría tenemos algo de fariseos. Creemos, sabemos lo que dice la palabra de Dios, y muchos lo dicen muy bonito, con mucha énfasis. Dios, yo sigo al Dios grande, todopoderoso. Dios me da todo, Dios me da salud, Dios me da todo. Pero cuando Dios te pide, ¿lo puedes seguir? ¿Haces lo que Él te pide y lo que tú crees que es verdad aquí en la palabra? Muchas veces caemos en esa falta de integridad en nuestras vidas y honestidad, porque sabemos, conocemos que las cosas son como dice la palabra y no las hacemos. No dejen de congregarse, dice el Señor en Hebreos, porque ahí quiero que estén, porque el cuerpo de Cristo los necesita. Les voy a dar dones espirituales y tú vas a ser bendición para tu hermano y tu hermano va a ser bendición para ti. No dejen de congregarse, vengan. Es que, Señor, tú no sabes cómo trabajo y el domingo es domingo y no voy a ir por esta vez y por esta vez y por esta vez, y después nos vamos acostumbrando. Si yo creo que lo que dice en la palabra de Dios es verdad, hermano, mi vida tiene que reflejar eso mismo. ¡Qué desafío! ¡Qué desafío! Tengo que ser congruente con lo que creo. Y ese es un desafío para cada uno de nosotros. Para nosotros los pastores siempre es un desafío. Hay otro ejemplo que quiero leerles rápidamente y espero que ninguno de los pastores caigamos en esto. Dice, se cuenta la historia de un pastor, creo que ya lo leí hace tiempo esto. Predicó un fuerte sermón acerca de la honestidad, lo que estamos haciendo ahora. Condenó la deshonestidad en todas sus formas
y retó a su congregación a ser honestos en todo su trato con los demás. Al día siguiente se subió a un autobús para ir a su oficina de la congregación. Cuando pagó el pasaje, el conductor le devolvió demasiado cambio. El pastor se sentó y empezó a pensar: Dios, me has dado lo que necesitaba para esta semana. Pensó: qué maravillosa es la provisión de Dios. A veces queremos disfrazar las cosas, pero en su corazón él sabía que tenía que devolver ese dinerito extra. Cuando llegó a su bajada, le dijo al conductor: usted cometió un error al darme el cambio, me dio demasiado y aquí está, le devuelvo lo extra. El conductor le respondió: no fue ningún error, pastor. Yo estaba en su iglesia ayer y oí su sermón acerca de la honestidad y decidí ponerlo a prueba en esta mañana. Wow. Wow. Que Dios nos libre. Que Dios nos dé un corazón íntegro, un corazón honesto, un corazón que, como decía el pastor Fabio, podamos reclamar la factura cuando nadie nos ve y no sea necesario. Porque no tener una factura, y todos caemos, empezando de su servidor, caemos porque no necesito la factura, pensando que le estamos haciendo un bien. Lo que estamos haciendo es engañar al fisco, el vendedor y nosotros. Si tienen factura, nos tienen que dar factura. Si no tienen factura, allá ellos y el gobierno. Entonces hay que ir a buscar donde no hay factura. Ya no. Hermanos, ¿qué es la integridad? Deseo terminar esta prédica poquito haciendo énfasis en lo que es la integridad y poniendo un ejemplo del Antiguo Testamento. ¿Cómo funciona la integridad? Y eso es importante porque va en relación a lo que les dije. Cuando hablamos de integridad en estos días, tenemos que pensar en dos conceptos y tener claros: la ética y la moral. Tienen que tener claridad sobre lo que es ética y lo que es moral. Vamos a dar una definición. La ética se refiere a un estándar definido de lo que uno cree que es correcto o incorrecto, bueno o malo. Es lo que los fariseos decían que creían que era correcto. Claro, los fariseos eran estudiosos de las escrituras y ellos conocían lo que era correcto y enseñaban lo que era correcto. La ética tiene que ver con lo que creemos, son las creencias, es la fe. Moral es el estándar práctico de lo que es correcto o incorrecto. Es el estándar práctico, es la acción, bueno o malo. Es lo que los fariseos en realidad no hacían. Creían una cosa, pero no lo hacían. La moral tiene que ver con lo que hacemos, son las acciones, los hechos. Si nosotros entendemos lo que es la ética y la moral, vamos a poder entender muy fácilmente lo que es la integridad. Porque la integridad, que se la puede definir como completo, con sentido integrado, es cuando la ética y la moral de una persona están también juntas, integradas. Cuando la ética, lo que yo creo y pienso, con la moral, que es lo que yo hago, están integradas. Esa persona tiene integridad. Cuando la ética y la moral de una persona no están integradas, se considera que a esa persona le falta integridad. Por ejemplo, los fariseos que hemos visto, ellos conocían, muchas veces nosotros conocemos perfectamente cuando Dios nos dice: no mientas, no debes mentir.
Y nosotros siempre buscamos la mentirita piadosa. La ética, hermanos, la sacamos de la palabra de Dios, nosotros como hijos de Dios. Y la moral es cuando ponemos en práctica lo que creemos, lo que dice en la palabra de Dios. Ejemplo de integridad. Hay un ejemplo que está en Primera de Samuel 12. Me encantaría que puedan leer después este pasaje completo, este capítulo completo, no es muy largo. Y lo voy a leer, ahí está en la versión Reina Valera, lo voy a leer en Dios habla, Nueva Versión Internacional, los versículos del 1 al 4. Y aquí vemos un poquito el ejemplo de Samuel, el profeta de Dios. Es un profeta que aquí vemos que él se animó a pedirles a sus ovejas, diremos así, que puedan llenar su hoja de evaluación, ¿no? Como si yo les pediría, después del culto, hermanos, van a encontrar una hojita de evaluación de mi persona y por favor la van a llenar. Menos mal que no se me ocurrió hacer eso. Pero es una cosa de estas que Samuel estaba haciendo. Y dice Samuel 1, Samuel le habló a todo Israel. Va a ser un poco diferente a lo que están allá. Préstenme atención, les dijo. Yo les he hecho caso en todo lo que me han pedido y les he dado un rey que los gobierne. Ya tienen al rey que va a dirigirlos. En cuanto a mí, yo ya estoy viejo y lleno de canas y mis hijos son parte del pueblo. Yo les he guiado a ustedes desde mi juventud hasta la fecha. Aquí me tienen. Pueden acusarme en la presencia del Señor y de su ungido. ¿A quién le he robado un buey o un asno? ¿A quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿Por quién me he dejado sobornar? Acúsenme y pagaré lo que corresponda. Y el pueblo le dijo, no nos has defraudado, respondieron. Tampoco nos has oprimido, ni le has robado nada a nadie. Es una forma de decir que Samuel pasó aprobado, porque era un hombre íntegro. Y quiero destacar algunos aspectos de este pasaje. Samuel decía que él escuchaba y demostraba interés genuino por los demás. Dice, yo les he hecho caso en todo lo que me han pedido. A veces la integridad, hermanos, empieza cuando sabemos escuchar a la otra persona. ¿Podemos escuchar? ¿Somos buenos escuchando o nos gusta solamente que nos escuchen? 2, nunca tomó nada que no fuera de él o abusó de su autoridad. Dice en el pasaje, ¿a quién le he robado un buey o un asno? La integridad implica no robar nada a nadie. Pero muchas veces, hermanos, y con mucha facilidad, robamos el tiempo de otros cuando llegamos tarde a un compromiso. El pastor Fabio ya lo explicó muy bien. Cuando no llego puntual estoy robando media hora, una hora. Él tenía quizás que hacer otras cosas y simplemente a veces ni siquiera decimos perdón, o por lo menos decimos, mira, discúlpame. Pero cuando es un hábito, es malo. Cuando a veces uno llega tarde, amén. O si llegas 10 minutos tarde, amén también, hermano, porque tampoco. Pero a veces estamos acostumbrados. Me duele en el corazón, me duele cuando los extranjeros nos dicen, no creo que nos digan, pero piensan, la puntualidad boliviana. Pero nosotros mismos nos lo creemos, es lo peor. Voy a invitar una horita antes porque así es siempre, ¿no? Hay que dar una horita, una media hora de tolerancia porque no llega la gente puntual. Ya nos conocemos y no está bien, hermanos.
Debemos tratar de ser puntuales, no robar nada a nadie. Cumplió con sus compromisos. ¿A quién he defraudado? Esto es otra cosa importante, hermanos. Una persona íntegra es una persona que cuando se compromete a algo, cumple. ¿Cuántas veces como pastores inclusive nos comprometemos a algo y no cumplimos? Y lo peor es que ni siquiera decimos perdóneme, tenemos siempre excusas. O ya las excusas nos dan los otros hermanos. No, hermano, su tiempo, yo sé lo ocupado que está. No, me olvidé y incumplí. Debemos ser honestos con nosotros mismos y con las otras personas. Duele, pero poco a poco vamos a ir mejorando. Mi puntualidad, hermanos, no saben cómo ha mejorado, gracias al ejemplo del pastor Fabio. Él es un hombre puntual. Actuaba de manera abierta y honesta. Hay un salmo, el Salmo 15, no lo voy a leer, lo pueden leer ustedes. Habla, lo voy a leer. Es cortito y habla sobre la integridad. Dice, voy a leer solo el 1, 2 y el 4. ¿Quién, Señor, puede habitar? Estoy también en la NBI, en la Nueva Versión Internacional. ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario, en tu presencia? ¿Quién puede estar en tu presencia, Señor? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que desprecia, 4, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado, etcétera. Cumple lo prometido, aunque salga perjudicado. Ese es un hombre íntegro. Ese es un hombre que actúa de manera abierta y honesta con todos. Y por último, estaba dispuesto a tomar responsabilidad de sus acciones. Eso es lo más valioso, hermanos. Cuando somos valientes y no nos justificamos, porque hay personas que siempre encuentran una justificación, como Adán y Eva. Eva, ¿qué dijo? Adán dijo, la mujer que me diste, ¿no?, tiene la culpa, yo no, yo impeca. Y lo acusan a Dios inclusive, que tiene la culpa. Así, no, yo estoy dispuesto a reconocer mi falta, porque yo sé quién soy y no me voy a hacer al que no soy. Trato y lucho y me esfuerzo, pero fallo. Y estoy dispuesto a restituir. La restitución, hermano, es algo muy importante. La restitución. Conclusión. Vamos a leer solamente. ¿Cuál es la clave a esta clase de integridad? Voy a leer rápidamente del mismo capítulo. De Primera de Samuel 12, los versículos del 20 al 25, que dice, en esta versión, Nueva Versión Internacional, dice: no teman, replicó Samuel. Cuando Samuel, a pesar de que salió intacto, impeca de la evaluación que hizo el pueblo de Israel de él, me gusta cómo él no se queda callado, porque muchos de nosotros, cuando nos hacen una evaluación tan buena, nos quedamos calladitos y no nos atrevemos a decir nada que ofenda al que nos ha evaluado muy bien. Pero él, en el versículo 7, van a leer ustedes, dice: pero yo tengo una querella contra ustedes, y les dice todo lo que pensaba que debían mejorar. Pero ya en el 20 les dice: no teman, replicó Samuel, aunque ustedes han cometido una gran maldad, no se aparten del Señor, mas bien sírvanle de todo corazón, no se alejen de Él por
por seguir a ídolos inútiles, que no los pueden ayudar ni rescatar, pues no sirven para nada. Por amor a su gran nombre, el Señor no rechazará a su pueblo. De hecho, Él se ha dignado a hacerlos a ustedes su propio pueblo. En cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de orar por ustedes. Yo seguiré enseñándoles el camino bueno y recto, pero los exhorto a temer al Señor y a serle fieles, y de todo corazón recordando los grandes beneficios que Él ha hecho en favor de ustedes. Si persisten en la maldad, tanto ustedes como su rey serán destruidos. La conclusión, hermanos, es que somos íntegros porque lo primero es que, igual que Samuel, tenía presente a Dios en todo para honrarlo y se sometía a su voluntad. Someternos a la voluntad de Dios, obedecerle. Pensaba en servir a la gente y no a sí mismo. Respetaba a todos por igual. Era honesto en expresar lo que miraba que debían mejorar. Oraba por el pueblo. Esto lo ayudaba a buscar lo mejor para ellos. Si tenemos a alguien que no nos cae bien, oremos por esa persona. Enseñaba al pueblo de las Escrituras para que agradaran a Dios, y exhortaba al pueblo a mantenerse firme y fieles a Dios. Y por último, hermanos, en Samuel todo comenzaba en su caminar con Dios y su amor por la gente. Podemos concluir que el seguir el mandamiento más importante que lo que habilitó a Samuel y habilita a nosotros a ser hombres de integridad está en Mateo 22, 37 y 40, que estoy seguro que muchos de ustedes se conocen, que nos dice el Señor: ama a tu Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En esa verdad, en el amor a Dios y el amor al prójimo, estoy seguro, hermanos, que nosotros podemos encontrar una conducta íntegra por la obra de Él. Pongámonos de pie. Vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra. Quizás podemos fingir, pero Dios nos conoce, porque a Dios nadie puede burlarlo. Sabemos que tenemos un Dios de absoluta integridad, y Él me ama tal como soy, con mis cualidades, fortalezas, pero también con mis debilidades y defectos. Queremos realmente pedir a nuestro Señor que sea Él y su Espíritu Santo quien transforme nuestras vidas. Puedes. Vamos a orar. Y deseo, hermanos, que cada uno de nosotros como escuchamos en las alabanzas al iniciar el culto, quiero oírte a ti, Señor, decíamos, quiero alinearme contigo y seguirte. Decíamos que lo amamos y queremos ir contra la corriente, Señor, porque eso significa amarte y obedecerte, es ir contra corriente. Quiero hacerlo, Señor, pero tú conoces mi debilidad. Por eso anhelo entregarme en tus manos. Anhelo, Señor, que tú pongas docilidad en mi vida, en mi voluntad, para rendirme delante tuyo. Cuando levanto mis manos, Señor, alabándote,
Solo que quiero que interpretes que me estoy rindiendo delante de ti, que tu presencia está tocando mi vida de tal forma que no puedo estar indiferente, que no puedo simplemente escuchar y dejar tus palabras aquí en el salón, sino que quiero llevarme en mi vida, quiero asimilar, quiero que forme parte de mi vida, que me transforme, que me cambie, que me haga crecer espiritualmente. Queremos que la comunidad cristiana Cochabamba sea un referente de integridad, de amor, de excelencia, de entrega al Señor, de adoración, porque mi vida debe hablar de cómo te amo y te adoro en todo momento. Gracias, Señor, porque si tú me has traído a ti aquí en esta mañana, es porque tenías palabra para mí, y la recibo, Señor, humildemente, postrándome delante de ti y clamando y pidiendo, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien obre en mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sigamos con esta actitud. Vamos a alabar a Dios.